Iniciamos grabación. Veamos la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a hablar sobre la respiración bacteriana. Para hablar sobre la respiración bacteriana, he buscado una animación sobre la cadena transportadora de electrones. Vamos a prestar atención a la cadena transportadora de electrones y después de eso la voy a explicar, ¿ya? Si ya no se comprendió muy claro, lo volvemos a ver y repasamos, ¿sí? Entonces compartimos pantalla. Muy bien, veamos cómo sucede en esa membrana la cadena transportadora de electrones. Done so far have been leading up to this, the electron transport chain. This is the main event, the big bonanza, the Super Bowl of cellular respiration. Why? Because the vast majority of our ATP is made here. The electron transport chain is actually a series of proteins and other molecules embedded in the inner membrane of the mitochondrion. These molecules transport electrons, hence the name. Let's zoom in on this inner membrane to see the electron transport chain in more detail. Here's how it works. NADH, that electron carrier we've been making all along, delivers its electrons to the first protein in the electron transport chain. As the electrons move through this protein complex, energy is gradually released, and this energy is used to pump hydrogen ions, or protons, across the inner membrane, from the matrix into the intermembrane space. At this point, it might help to realize that moving electrons is electricity. So it should not be surprising that these electrons can provide the energy to drive these microscopic pumps made out of protein. They are basically natural electric pumps, created way before humans invented them, which is super cool. The electrons are then transported by this special red molecule toward their next destination. The red molecule also picks up the electrons donated by FADH2, that other electron carrier that we made during the Krebs cycle. All of these electrons are then passed on to another protein complex. At this next protein complex, the electron energy is used once again to transport hydrogen ions across the membrane into the intermembrane space. Notice that we are building up a high concentration of hydrogen ions in the intermembrane space. This will be very important soon. Now the electrons are transported to a final protein complex where their energy is used once again to pump hydrogen ions into the intermembrane space, making the concentration even higher. Now the electrons need somewhere to go, a final destination to complete their journey. Fortunately, you breathe, and oxygen comes to the rescue. Oxygen accepts the electrons, as well as hydrogens from the matrix, making water. This is the reason why you breathe all day, every day. Your cells need oxygen to accept these electrons, or the electron transport chain will grind to a halt, like an LA freeway during rush hour. And if the electron transport chain stops, you won't be able to make enough ATP to keep you alive, and you die. So keep breathing that oxygen. Now you may have noticed that we haven't made ATP yet, so you might be wondering how that works, which brings up the coolest part of this entire process in my opinion. Remember that high concentration of hydrogen ions we've been building up? Now it's time to use it to make ATP. A protein called ATP synthase makes a channel that allows hydrogen ions to flow through from high concentration to low concentration. You may remember that molecules tend to move from areas of high concentration to low concentration naturally, a process known as diffusion. So, these hydrogen ions, in a manner of speaking, want to flow from the high concentration area of the intermembrane space to the low concentration area, the matrix. But they can only get through ATP synthase. This facilitated diffusion of hydrogen ions through ATP synthase causes ATP synthase to spin like a turbine and produce ATP. Such a cool mechanism. It's like a microscopic hydroelectric dam.
generating ATP instead of electricity as hydrogen ions passively flow through. Since we made many electron carriers throughout respiration, the electron transport chain happens over and over again, making between 30 to 34 ATP molecules for every glucose that entered respiration. ¿Ahora se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy bien, chicos. Antes de explicarles o repasar el video de respiración celular, vamos a explicar acá lo del piruvato, ¿ya? Muy bien. Entonces presten atención y concéntrense. Miren hacia arribita del dibujo del ciclo. No quiero que se aprendan todos los nombres, sino que entiendan el proceso. Si entiendan el proceso, genial. Miren, nosotros hemos obtenido piruvato de la degradación del azúcar, de la degradación de las proteínas o de la degradación de ácidos grasos. Si nosotros contamos, piruvato es una molécula de 3 carbonos. 1, 2, 3. Entonces quiere decir que mi azúcar que yo consumí la bipartí todavía en una unidad más chiquita a través del proceso de glucólisis y obtuve piruvato. El piruvato me sirve como material para hacer la respiración celular, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que voy a necesitar una coenzima, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Piruvato deshidrogenasa. ¿Qué significa deshidrogenasa? Que al piruvato le voy a sacar los hidrógenos, ¿no es cierto? Le saco los hidrógenos. Entonces, eso significa, ¿no? Utilizo la coenzima A para hacer eso con la enzima piruvato deshidrogenasa. ¿Quién va a tomar esos hidrógenos? Los toma el NAT. El NAT, veamos aquí, los está tomando el NAT. ¿El NAT qué cosa va a ser? Un transportador. ¿De qué cosa? De electrones. Y entonces, ¿el NAT con qué se va a quedar? Con los electrones del hidrógeno. Y por eso le pones NADH. Pero va a dejar nitrógenos sin electrones. Nosotros llamamos nitrógenos sin electrones, ¿por qué? Y le ponemos más, ¿no?
¿Por qué? Porque ha perdido su electrón y entonces se ha cargado positivamente. Muy bien, entonces viene la acetilcoenzima A y molécula de piruvato más la deshidrogenasa piruvato lo transforma en citrato. Muy bien, el citrato vuelve a ser una molécula un poquito más grande. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Viene otra molécula que se va a llamar, otra enzima, aconitasa, ¿no? Y el cis-aconitato. Y voy a tener acá esta molécula que la vemos ahí. En cada reacción, si nosotros vemos, se libera agua, ¿no? Y voy a pasar también el NAC, que va a capturar a esos hidrógenos de la liberación del agua. Muy bien, y vemos aquí que la molécula cada vez se va a hacer más chiquita y va perdiendo oxígenos y va perdiendo hidrógenos. Tengo el alfa-Z-glutarato, el NAC que atrapa los electrones cuando se rompen estos enlaces, ¿no? Y la enzima acetoglutarato de deshidrogenasa quita los hidrógenos. Muy bien, ahora ya tengo succinilcoenzima A. ¿Cuántas moléculas tiene esta molécula? ¿Cuántos átomos? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y el succinilcoenzima A se pega aquí, ¿no? Succinil, la vemos de ese coenzima A. Muy bien, ¿qué va a hacer esta? ¿No es cierto? La guanina difosfato le da un fósforo, ¿no? A la coenzima A. Y entonces yo voy a tener una guanina trifosfato. Muy bien, entonces ahí tenemos una guanina trifosfato. ¿Qué va a pasar aquí? Esta molécula se transforma en succinato, ¿no? Y después la acetato deshidrogenasa y la coenzima A la transforman en fumarato. Muy bien, o fumarasa. Y esto hace que, ¿qué va a hacer? Esto va a hacer que que el NAT le jale los electrones, le jala los hidrógenos y se queda con sus electrones, ¿no? Y volvemos a oxalacetato. Quiere decir que esta reacción es un círculo, siempre va a estar. ¿Y qué es lo que yo necesito para este círculo? Para este círculo se lleve a cabo piruvato, ¿no es cierto? Si nosotros vemos en el cuadradito que está a nuestra derecha, vamos a ver aquí que no me dicen los enlaces, ¿no? Los átomos que utilizamos, hidrógeno, carbono, oxígeno, azufre, coenzima A, ¿no? Adenosín trifosfato y guanisina trifosfato, que van a donar los fósforos. Y el NA, nicotina de dinucleótido piruvato deshidrogenasa, que es una enzima. Muy bien, entonces volvemos a nuestro video de la respiración celular. Muy bien. No es que el piruvato se vuelva ATP, sino que el piruvato se va a ir transformando en distintas moléculas, en oxalacetato, por ejemplo, en citrato nuevamente, pero en ese proceso nosotros damos fósforos y como la guanina trifosfato o la adenosina trifosfato, ¿no? Adenosin trifosfato. Y al donar fósforos me quedan solamente guanina difosfato o adenosin difosfato. Si yo vuelvo a mi cadena transportadora de electrones, ¿ya? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Comparto pantalla. Dejamos de compartir aquí. Volvemos a compartir pantalla. Ya. Muy bien, yo voy a retroceder esto. Ya vamos a quitar vamos a quitar los subtítulos. Muy bien. Me hice la cadena transportadora de electrones. Cuando las moléculas se parten, el átomo que se libera es el electrón, ¿no es cierto? Es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en un azúcar, una molécula de glucosa, ¿cuántos hidrógenos tiene? 12. Una molécula de proteínas también va a tener gran cantidad de hidrógenos. Y una molécula de lípidos tiene también el doble de hidrógenos que de carbonos. Entonces, estos hidrógenos, muy bien, estos hidrógenos de esa ruptura van a pasar hacia la membrana celular. ¿Quién los transporta? El NAT, ¿no es cierto? Miremos ahí. Entonces, el NAT y el FAD que ya quitaron, que son dinucleótidos que participaron en el ciclo de Krebs, están transportando electrones con los que se quedaron, ¿no es cierto? Muy bien. Y esos electrones, ¿qué es lo que hacen? Es como un circuito eléctrico que va a activar estas proteínas. Y al activarlas, los protones de hidrógeno que se quedaron sin electrón
sin electrón, ¿no es cierto? Porque están cargados positivamente, se van hacia afuera un poquito de la membrana celular, ¿no? Y entonces estas proteínas hacen que esos electrones, ¿quiénes son los desarrolladores? El NAD y el FAT. Muy bien, entonces, de LAN. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros respiramos oxígeno. ¿De dónde capto oxígeno? De la atmósfera, ¿no? Entonces yo retrocedo aquí. Entonces, miremos aquí, el oxígeno que capto va a aceptar a los hidrógenos que está acá, que no se pueden quedar en el aire. Muy bien. Entonces, esos electrones los acepto y el oxígeno. ¿En qué convierto? En agua. Por eso decimos que el oxígeno es un aceptor de electrones en nuestro proceso de respiración celular, porque alguien tiene que aceptar estos hidrógenos y los electrones libres. Y al aceptarlos, yo estoy respirando, estoy deshaciéndome de esos electrones y de esos hidrógenos. Y entonces estoy obteniendo moléculas de agua. Por eso nosotros decimos que nuestro cuerpo, el 99% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Entonces, volvemos a repetir. Miremos acá, ¿no es cierto? Ya se hizo el ciclo de Krebs, ya se hizo la respiración celular en la cual el NAD y el FAC se quedaron con los electrones de los hidrógenos y los hidrógenos están protonados. Se dice protonado porque solamente tienen su protón, perdieron el electrón. Muy bien, entonces, ¿eso dónde se va a ir? En la superficie de la membrana celular. Miremos aquí. Entonces, esos electrones, ¿quién los dona? Nuevamente el FAT, ¿no es cierto? Va donándolos y el NAD. ¿Y quién atrapa esos electrones y esos hidrógenos? El oxígeno. La alta concentración de iones de hidrógeno requiere que sean capturados. Entonces, cuando nosotros respiramos también, cuando las bacterias respiran también, hace que el oxígeno que atrapamos se enlace con estos hidrógenos. ¿Se va entendiendo? Quiero saber si se va entendiendo. Chicos, quiero saber si se va entendiendo antes de continuar. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a seguir explicando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que yo les decía, ¿no es cierto? En el ciclo de Krebs, ¿qué se liberó? Se liberaron electrones y se liberaron hidrógenos. ¿Ya? Un minuto, chicos. Muy bien, vamos a continuar. Observemos. Entonces, yo les decía que cuando ocurrió el ciclo de Krebs, que lo compartimos, el piruvato se fue transformando. Y en esa transformación vinieron moléculas, el NAD y el FAC, que cogieron los hidrógenos y cogieron los electrones que se liberaban de esa transformación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esos electrones y esos hidrógenos tienen que usarse, no pueden quedar en el aire. Y entonces, ¿cómo los vamos a usar? En la cadena transportadora de electrones. El NAD dona los hidrógenos, los electrones, perdón, el FAC también, y al donar los electrones, ¿qué están haciendo? Si retrocedo aquí, yo veo, donan los electrones. Muy bien. Activan las proteínas de la membrana celular, es un circuito eléctrico, y hacen que los hidrógenos salgan afuera. Muy bien, pero yo no me puedo quedar con tanto ion, ¿no es cierto? Con tanto ion de hidrógeno. No te puedes quedar con tanto ion. Entonces necesito un oxígeno que atrape esos electrones y esos iones, ¿no? Y eso va a ser el oxígeno, esta molécula que atrapa esos hidrógenos y estos iones de hidrógenos y esos electrones será el oxígeno. Y por eso es que formamos agua al respirar, ¿no? Y por eso decimos que en nuestras células nosotros somos el 99% de agua, al igual que una bacteria. Y acá hay una proteína en esta esquinita. Esa proteína se llama ATPasa. Y esa ATPasa se va a activar. ¿Cómo se activa? ¿No es cierto? Para generar ATP. Ella es la que genera ATP. Entonces, por ejemplo, en la matriz extracelular de la membrana celular o de nuestras mitocondrias pasa este proceso. Voy a tener proteínas de la cadena de electrones, que la vamos a llamar proteínas de la matriz celular, ¿no? Entonces, ¿dónde están? En la membrana. Mirando despacito, miren cómo el NAD le entrega los electrones de lo que pasó en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Y también va a liberar hidrógenos, ¿no es cierto? Que había cogido del ciclo de Krebs. Entonces, estos electrones activan la membrana, ¿no? Y la proteína
y hace que la proteína se active y se vuelva como un pasaje por donde salen esos iones de hidrógeno. Muy bien, entonces va a haber un movimiento de electrones que genera electricidad. Esta electricidad hace que estas proteínas se activen, ¿no? Y va a continuar este proceso. Esto va a ser como una bomba electrónica natural, porque los electrones tienen carga, ¿no? Y los protones, los hidrógenos de arriba, también tienen carga. Viene el FAT y dona los electrones, ¿no? Que obtuvo del ciclo de Krebs. Muy bien, entonces empieza también a estos electrones a moverse a lo largo de todas las proteínas. Y cuando se mueve por aquí, entonces esta proteína ya queda activa para que salgan los hidrógenos, salen los iones de hidrógenos. Y así van saliendo los iones de hidrógenos. Muy bien, por eso decimos que el FAC y el NA son acarreadores de electrones. Entonces hay una concentración de hidrógenos en el espacio que tienen que ser usados, no se pueden quedar libres. Entonces nosotros hacemos respiración, respiramos oxígeno. Entonces nuevamente ahí se captan los electrones, ¿no? Esta gran concentración de electrones, ¿no es cierto?, va a mover y va a dar acción a esas proteínas que tenemos. Viene el oxígeno que está en la atmósfera y captura, ¿quién? Los electrones y los protones. Al capturarlos, ¿en qué se convierten? En agua. Por eso decimos que nuestras células son 99% de agua, se convierte en agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gas que acepta esos electrones y esos hidrógenos es el oxígeno. El oxígeno es mi aceptor, es el que acepta y forma la molécula de agua. Si no tuviéramos oxígeno, ¿no es cierto?, los hidrógenos se atorarían, ¿ya? No habría quien los acepte, sería como una cadena, como un tráfico, aquí lo compara con el tráfico, ¿no? No avanzarías, ¿no? Entonces podríamos morir, ¿no? Porque esas moléculas deben ser utilizadas y esa es la razón por la que respiramos. Captamos oxígeno para que el oxígeno capture a los electrones y a los hidrógenos. Muy bien, ¿se entendió mejor? Quiero saber, ¿sí? Ahora entienden por qué capturamos oxígeno de la atmósfera, ¿verdad? Porque es nuestro gas aceptor, que acepta los electrones y los protones de hidrógeno que se liberaron en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, eso lo tienes que utilizar y eso lo aceptas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se forma el ATP. Entonces, cuando el ATP, ¿no es cierto? Cuando el ATP estaba ahí en el citoplasma celular, las enzimas lo utilizaban ¿para qué? Para poder donar fósforos. Y entonces ellos se convertían en ADP, ¿no es cierto? Adenosín difosfato. Ya no eran ATP, sino eran ADP. Muy bien, acá hay una proteína. Miremosla aquí, se llama ATPasa sintetasa. ¿Qué significa? Que fabrica ATP. Recuerden que la palabra síntesis significa fabricar, ¿ya? Es sinónimo de fabricar. Por ejemplo, cuando ustedes hacen la síntesis de algo, es que han fabricado algo. Muchas veces la utilizamos como resumen, ¿no es cierto? La palabra síntesis, ¿no? En realidad significa fabricar. Muy bien. Entonces, esta proteína, la ATPasa sintetasa, va a sintetizar el ATP. Requiere electricidad, por eso es que estos electrones que están aquí van a darle vida, van a darle electricidad para poder hacer eso. Entonces vamos a ver cómo le dan esa electricidad, ¿no? Entonces observemos ahí qué es lo que va a pasar con ella, ¿no? Cómo se forma el ATP. Muy bien, entonces el ATP va a venir el ADP. ¿De dónde obtengo el fósforo orgánico? De los alimentos y de las proteínas y de los nutrientes también, ¿no es cierto? Y entonces ese fósforo orgánico yo lo voy a atrapar a través de esta enzima ATP sintetasa. Entonces nosotros vemos que hay una baja concentración de iones de hidrógeno aquí, ¿no? Miren aquí, eso es electricidad también. Ya, el ADP que yo había utilizado, ¿no es cierto?, en las reacciones, vuelve donde está esta enzima para unirse nuevamente con su fósforo respectivo. Vuelve para unirse. Miren aquí, ¿no? Entran los electrones, activan esa proteína, el adenosín difosfato se une con el fósforo y vuelve a formar ATP. ¿Ya? Vuelves a formar ATP. Nosotros necesitamos esa electricidad, esa bomba en las membranas celulares, las bacterias también, porque las bacterias hacen ahí su respiración celular, atrapan el oxígeno.
Muy bien, entonces algunas bacterias no respiran precisamente oxígeno, respiran sulfuros, respiran amonios, y su aceptador de electrones serán los nitrógenos, serán los amonios, etc. En nuestro caso es el oxígeno, y que activan también la proteína ATP sintetasa. Viene el adenosindifosfato y se une nuevamente al fósforo, y vuelvo a tener ATP. ¿Sí? ¿Y el ATP para qué lo uso? Profesor, el ATP se usa ¿para qué? Para formar enlaces o para deshacer enlaces químicos, ¿no? Para formar un enlace químico y también para romper enlaces químicos. Las enzimas lo utilizan porque el fósforo tiene carga, tiene energía y puede desequilibrar a las moléculas, y cuando las desequilibra, las pone pesaditas, puede romper enlaces o puede unir, ¿ya? Entonces, esos ADPs que están libres los vuelve a utilizar, la célula los vuelve a utilizar a través de ¿qué? De la cadena transportadora de electrones que se va a activar, ¿no es cierto? En la enzima, ¿quién la activa? Estos hidrógenos que tienen carga positiva, la proteína debe ser negativa, entonces, para poderme formar ATP, ¿ya? Miren ahí, la activa, le pasa electricidad, carga, y se vuelve el fósforo, y el fósforo con el adenosín difosfato. Muy bien. Ahora sí, ¿se comprende mejor el concepto? Quiero saber. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Volviendo ya, englobando todo el asunto, cuando nosotros decimos, oye, come porque necesitas energía, ¿qué necesitas? ¿No es cierto? Tú necesitas comer para obtener piruvato. Ya sean proteínas, ya sean carbohidratos, etc., o ya sean lípidos. Yo necesito comer, ya. Obtengo piruvato a partir de esas reacciones. El piruvato participa en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a liberar, ¿qué cosa? Electrones, y va a liberar los hidrógenos. ¿Y quiénes son los acarreadores o los que llevan estos electrones o hidrógenos a la membrana celular? Van a ser el NAT y el FAT, y van a activar la cadena de electrones. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para formar agua, para atrapar el oxígeno atmosférico y formar agua. Entonces, el oxígeno va a ser nuestro aceptor de electrones. Muy bien. Y también para activar a la proteína ATPasa, ¿no es cierto? Porque esos ATPs que yo utilicé en las reacciones bioquímicas ya no son ATPs, sino van a ser adenosindifosfato. Solo voy a tener un adenosindifosfato. Y se unen con el fósforo orgánico que yo puedo haber consumido, algún nutriente que tenía fósforo, y se une en la reacción, ¿no es cierto? En la enzima, en la proteína ATPasa, y vuelvo a tener de nuevo ATP. Entonces, por eso decimos, oye, come para que tengas energía. Entonces ya sabemos que esa energía es la obtención de los ATPs. ¿Para qué? Para las reacciones funcionales de la célula, de hacer enlaces cuando construyes grandes moléculas como proteínas, cuando construyes grandes moléculas como azúcares, cuando construyes grandes lípidos, y también para romper enlaces, como cuando rompo el azúcar, como cuando rompo los lípidos o como cuando rompo las proteínas. Muy bien, entonces son acciones metabólicas de los procesos catabólicos y anabólicos. Muy bien, quiero saber si se entendió. ¿Se entendió, chicos? Vamos a continuar con nuestras diapositivas, ¿sí? Muy bien, ahora sí se va a entender mucho mejor, ¿no es cierto?, este esquema. Este esquema que me está diciendo, ¿no es cierto? Este esquema, la bacteria consumió glucosa o el organismo vivo consumió glucosa. Esta glucosa pasa por el proceso o la reacción bioquímica de glucólisis. Y esa glucólisis se convierte en piruvato. El piruvato, ¿qué cosa va a ser? Materia prima para hacer la respiración celular o ciclo de Krebs. En esta reacción, los acarreadores, ¿no es cierto?, de esos electrones y de hidrógenos van a ser el NAT y el FAT. Muy bien, el NAT y el FAT. El NAT y el FAT, ¿qué es lo que van a hacer aquí? ¿No es cierto? Donan esos electrones
y esos hidrógenos, y estos van a mover la cadena transportadora de electrones, como lo vemos en la imagen. Muy bien, y finalmente respiras oxígeno. El O2 ingresa a tu célula y va a atrapar a los hidrógenos, convirtiéndose y electrones convirtiéndose en una molécula de agua. Muy bien, los hidrógenos que están por aquí están entrando y activan la ATPasa sintetasa, y entonces el ADP que yo tenía aquí, más el fósforo que puedo haber tenido por mis nutrientes que consumo, lo vuelve a transformar en ATP. Y esta molécula de ATP la vuelvo a utilizar en procesos de, ¿qué? De glucólisis. ¿Se entendió, chicos? Ya resumiendo el esquema, quiero saber. ¿Sí? ¿Comprendieron? ¿Quedó claro? Muy bien, vamos a continuar. Si no queda claro, avisen, chicos, ¿ah? Porque yo les dije que era una clase que era un poquito compleja, ¿ya? Entonces tienen que decirme, profesora, si entendí y no entendí, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí, las bacterias, ¿no es cierto?, cuando inician su metabolismo, van a consumir un sustrato orgánico. Pueden comer azúcar, una proteína, etc., ¿no? Como la glucosa, para obtener energía. Esa energía se traduce en ATP. Para eso yo hago un proceso de glucólisis, donde voy a generar pequeñas cantidades de ATP, ¿no? Y voy a hacer también procesos de fermentación. La fermentación también me permite. El proceso de fermentación es en ausencia del oxígeno o de cualquier otro gas. Me permite también obtener ATP, mover la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces, el piruvato generado en la glucólisis se convierte en productos finales como ácido láctico o alcohol etílico, ¿no? O ácido acético. Y estos compuestos orgánicos dependen de la fermentación que haga la bacteria. También vamos a tener regeneración de cofactores, que significa que durante los procesos quizás de fermentación que hace la bacteria son necesarios para continuar con el proceso de glucólisis, la regeneración y permitir que se produzca también ATP, ¿no? La producción de energía, ¿en qué se va a basar? Se basa que aunque la fermentación produce menos cantidad, porque la respiración celular produce más cantidad de ATP, ¿no es cierto? Esto me va a permitir obtener energía para realizar mis funciones bioquímicas. Me permite tener ATP para que mis enzimas lo utilicen. ¿Para qué? Para hacer enlaces o romper enlaces o cambiar las moléculas, transformarlas en unas y otras. Y eso lo hemos visto aquí, ¿verdad? Muy bien, repitiendo aquí el esquema. Vamos a borrar dibujitos, mis rayones. Ya está. Voy a agrandarlo de nuevo. Veo aquí a mi célula, ¿no es cierto? Mi célula, ¿qué me está diciendo? ¿No es cierto? Que yo tengo que consumir un nutriente, ¿ya? Ese nutriente que uno consume, ¿cómo se llama? Glucosa, lo tienen ahí. La glucosa participa en el proceso de glucólisis y se transforma en piruvato. Me va a dar 2 piruvatos. ¿Por qué digo 2 piruvatos? Porque se transforma en una molécula de 3 carbonos. Biparto por la mitad la glucosa, con ayuda de acción de las enzimas ATPasas. Muy bien, entonces este piruvato participa en el ciclo de Krebs, como lo vemos ahí, ¿no? Con otras moléculas que se llaman NAC y FAT, que van a ser acarreadores o los que atrapan los electrones y los atrapan los hidrógenos al romper la reacción. Entonces, en estos electrones que nosotros atrapamos, los vamos a llevar ¿a dónde? A la membrana celular. En la membrana celular de la bacteria se hace la respiración celular. Entonces aquí el NAC y el FAT donan los electrones. Estos electrones que están donando mueve la cadena transportadora, las proteínas. Ay, perdón, me dio alergia. Mueven las proteínas y estas proteínas hacen que los electrones, los protones de hidrógeno salgan hacia afuera, ¿no? Captura oxígeno, vuelven a ingresar esos, vuelven a ingresar esos hidrógenos y formo agua. Muy bien, y aquí los hidrógenos también ingresan en la proteína ATPasa.
Y esta ATPasa transforma la molécula de ADP que la utilicé aquí en el ciclo de la glicólisis o en el ciclo de Krebs, la vuelve a transformar en ATP, capturando fósforo orgánico. Ese fósforo, ¿cómo lo obtuvimos? De los nutrientes que consumimos. Muy bien. Un minuto, chicos, permítanme un minuto. Ya, chicos, disculpen, fui a tomar un antihistamínico, si no, no dejo de estornudar. Muy bien, entonces, la fermentación también va a ser un proceso para obtener ATP. En la fermentación no se usa oxígeno, no se usa ningún gas que sea el aceptor de electrones. Entonces, ¿es un proceso bioquímico? Sí, también es un proceso bioquímico para obtener energía. ¿Qué tipo de energía o qué tipo de proceso va a ser? A partir de los alimentos, ¿no? Estas bacterias, por ejemplo, como Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, ¿no? Pediococcus, Streptococcus, etc., ¿no? Van a transformar, ¿qué? Van a transformar estas moléculas en ácido láctico o ácido acético o lactato o alcohol. Van a transformarlas, ¿no es cierto? Y al transformar eso, van a mover su cadena de electrones y van a tener ATP. ¿Cómo es el proceso de fermentación láctica? Por lo cual se fabrican los vinos, las cervezas, etc., ¿no? Vamos a agrandar aquí. Todo empieza de nuevo ¿con qué? Con la obtención de piruvato. Siempre. Todo empieza con la producción de piruvato. Este piruvato pasa al ciclo de Krebs con la acetilcoenzima A. Y yo voy a tener aquí, ¿no es cierto?, la transformación de esa sustancia. Y aquí van a participar de nuevo, ¿quiénes? El NAT, que es el acarreador de los hidrógenos, ¿no? Y el FAT también van a participar. Y en esta participación, ¿no es cierto?, no va a haber oxígeno. Voy a obtener, ¿qué cosa? Butanol, que ya es un alcohol. El butanol ya es un alcohol. El NAT y el FAC siguen acarreando electrones y siguen acarreando hidrógenos. Entonces, este se va a transformar en butril con cetima A hasta tener butitrato. Y el butitrato se vuelve a transformar en acetato, ¿no? Acetilcoenzima A y nuevamente empieza el ciclo. Pero, ¿qué cantidad de hidrógenos o qué cantidad de electrones libres me va a dar? Me va a dar mucha más pequeña cantidad, ¿ya? Y entonces, por eso es que
forma menor cantidad de ATP en estos procesos de fermentación. Muy bien, entonces la fermentación láctica, yo voy a tener lactato, ya no etanol, sino lactato, bajo casi la misma premisa que el otro. Entonces, aquí, ¿de dónde obtengo el lactato? El lactato lo puedo tener de haber procesado carnes, de haber procesado grasas, de haber procesado, ¿qué más? Alimentos fermentados, etc. Entonces, aquí yo tengo la molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa se va a transformar en piruvato y el piruvato puede pasar por dos rutas, la heteroláctica o la heterohomoláctica. Muy bien, de la heteroláctica yo lo transformo en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 1,6-fosfato, hasta tener gliceraldehído. Y este gliceraldehído, ¿no es cierto?, se va a transformar en piruvato y el piruvato se transforma en 2 moléculas de lactato. Muy bien, entonces todos estos procesos de glucosa me llevan a obtener piruvato y me lleva a obtener lactato. Muy bien, entonces aquí también el proceso de glucólisis me va a llevar a tener finalmente etanol, acetanol aldehído o acetil, ¿no? Porque entra aquí la enzima ribulosa 5-fosfato. Y entonces este gliceraldehído 3-fosfato piruvato también se puede convertir en lactato. Entonces estas rutas metabólicas van a transformar al piruvato en lactato o etanol, que se vuelve a utilizar para hacer ciclo de Krebs y que mueva la cadena transportadora de electrones. La fermentación bacteriana es importante en la salud y en la industria por varias razones. ¿Por qué, chicos? ¿No? ¿Por qué la salud de las bacterias fermentadoras son beneficiosas para la salud humana? Sí, porque producen ácido láctico en la fermentación láctica y aquí vamos a tener productos derivados de ellos, productos lácticos derivados de ellos, como el yogur, como el queso, etc. Recuerden que ellos están hechos de ácido láctico, no de lactosa, sino de ácido láctico. Muy bien. La industria alimentaria, la fermentación bacteriana se utiliza para la producción de una amplia gama de alimentos, incluidos productos lácteos, panificados, vinagre, los embutidos. Los embutidos se hacen bajo esta premisa, ¿no es cierto?, de la fermentación láctica. Los encurtidos también, los procesos de mejora de conservación para mejorar los alimentos también, su sabor, su textura, etc. Entonces se utilizan estos procesos bioquímicos. La producción de biocombustibles. Algunas bacterias utilizan la producción de ¿qué? De biocombustibles para hacer materias primas renovables, ¿no? Residuos agrícolas, forestales, etc. Y la síntesis de productos químicos. Las bacterias fermentativas se utilizan para la producción y variedad de ¿qué? De productos químicos, incluido ¿qué cosa? Solventes, incluido productos farmacéuticos, medicinas que nosotros tomamos, ¿no? Muy bien, entonces hay toda una amplia gama y variación en eso. Perfecto. Entonces hemos visto los procesos bioquímicos. ¿Cómo es el proceso de catabolismo y anabolismo en donde todo se transforma en piruvato? Y el piruvato me sirve para el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs me sirve para mover la cadena transportadora de electrones y obtener ATP. Muy bien, ahora hablemos sobre cómo se reproducen las bacterias. ¿Cómo se van a reproducir las bacterias? Ellas se reproducen de manera asexual, ¿no? Por fisión. ¿Fisión qué significa? Bipartición. Miro la imagen. Vamos a concentrarnos en la imagen que está a la izquierda, ¿no? Yo miro la imagen y aquí yo tengo una sola bacteria. Esta bacteria, ¿qué está haciendo? Replica su material genético, su ADN. Lo replica. Y al replicarlo, voy a tener 2 moléculas de ADN dentro del cuerpo bacteriano que es hinchado. Una vez que esté hinchado, ¿no es cierto?, la bacteria se va a estrangular a sí misma, va a formar como una especie de tabique y se parte en 2. Entonces, las células que están aquí son idénticas a esta célula que está aquí, a esa célula bacteriana. Son clones de ella, ¿ya? Por fisión binaria, van a ser clones. Y entonces, así es como se reproducen las bacterias y se pueden reproducir rápidamente cuando tienen nitratos y nutrientes cada 20 minutos. 11:30 hacemos otro break, chicos, ya, para que no decaiga su nivel de atención.
Muy bien, entonces en esta fase nosotros vamos a tener que las bacterias pueden crecer, van a tener una fase de crecimiento, pero para crecer ellas necesitan estar en un ambiente y en ese ambiente la vamos a llamar fase estacionaria. ¿Por qué estacionaria? Porque yo reconozco en el ambiente que estoy. Imagínense ustedes que van de viaje. Ustedes cuando van de viaje reconocen en qué calle, en qué avenida se están ubicando, ¿no es cierto? Van a ubicar rápidamente quizás una tienda, una farmacia, un paradero de bus, ¿no? Que los lleve a otros lugares, ¿no es cierto? Ubico zonas, ¿no? Que me permitan estar más tranquilos. Allá yo digo, cerca de mi hotel o de mi Airbnb hay una farmacia, hay una tienda, una panadería, etc., ¿no? Y un paradero de bus. Me ubico. Entonces, ellas también se ubican en el ambiente. Ellas también ven si hay nutrientes necesarios en ese ambiente que les permita crecer y desarrollar, formar una colonia mayor. Entonces, lo primero que hago es estar en mi fase estacionaria, donde la bacteria va a hacer el reconocimiento y va a ver si se puede reproducir. Y aquí veo la fase exponencial, ¿no es cierto? En esta fase exponencial hay crecimiento exponencial explosivo porque yo he encontrado que hay nutrientes que puedo utilizar. Y entonces si hay nutrientes, me alimento y empiezo a hacer división celular constante. De esta fase viene la fase estacionaria, que significa que los nutrientes, cada vez hay menos nutrientes y se están agotando. Y entonces ya las bacterias no crecen en poblaciones tan grandes, sino que la misma cantidad de crecimiento sobre los que nacen y las bacterias que mueren. Entonces no va a haber variación aquí en la población, ¿no? Y finalmente viene la curva de decaimiento. Es cuando los sustratos se agotan totalmente, ya no tienes con qué alimentarte y la población bacteriana muere. Cae la curva. Voy a arenar esto, a ver. Muy bien, chicos. Vamos a ver este cuadro de aquí, ¿ya? ¿Qué información tiene? Para poder crecer, ¿qué necesita la bacteria? Necesita una temperatura. ¿Qué temperatura les es favorable a las bacterias para crecer dentro de un sustrato? Necesitan temperatura, ¿no es cierto?, entre los 20 y 40 grados, más o menos así. Ese es su rango óptimo de crecimiento. La temperatura va a ser sus parámetros ambientales que van a condicionar el crecimiento y la supervivencia de las colonias bacterianas, ¿no? Y entonces a mayor temperatura y sustrato alcanzan un nivel adecuado de crecimiento. También que voy a necesitar pH. El pH significa potencial de hidrógenos libres, ¿no? Entonces puede ser ácido o puede ser básico. Entonces en parámetros ambientales también va a ser importante porque van a condicionar el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos y la diversidad de especies que podamos tener de estos microorganismos, ¿no es cierto? Algunos van a sobrevivir muy bien en pH ácido y otros en pH básico. ¿Qué otra cosa tengo de requerimiento? De requerimiento debo tener nutrientes, el alimento. ¿Dónde consigo esos nutrientes? En el entorno donde se encuentra la bacteria, que puede ser en cualquier parte o hábitat, suelo, aire, agua, en la piel de los individuos, etc. Entonces, la cantidad de agua disponible en el alimento va a permitir qué cosa, ¿no? Va a darnos un porcentaje, sino una medida de parámetros del alimento en relación entre la presión de vapor y el agua del alimento. ¿Por qué? Porque hemos visto que al consumir alimento pasa por el ciclo de Krebs y este ciclo de Krebs va a mover la cadena transportadora de electrones y vamos a formar agua, agua a nivel puro. Y entonces esto nos permite también crecer. El estudio del metabolismo bacteriano es fascinante,
entenderlo a veces es un poco difícil ver cómo se realizan los procesos bioquímicos en donde para obtener energía, ¿no es cierto? Pero estos procesos bioquímicos los utilizamos nosotros en áreas como la biotecnología, ¿no es cierto? Se aprovecha estos conocimientos para la producción amplia de productos útiles, incluyendo alimentos como vinagre, como quesos, como lácteos o vinos que son bebibles, ¿verdad? También como biocombustibles, también como productos químicos, las bacterias como Escherichia coli son modificadas genéticamente. Cuando utilizamos la palabra biotecnología es que estamos modificando a un ser vivo, estamos cambiándolo. Por ejemplo, la insulina transgénica, ¿no? La insulina, le hemos puesto el gen de la insulina a las bacterias y las bacterias empiezan a producir, a expresar este gen y obtenemos insulina que la purificamos y las vendemos como shock de insulina para los diabéticos. En medicina, esto es crucial. El desarrollo de antibióticos también contra las bacterias infecciosas, además permite diseñar medicamentos para comprender mejor el metabolismo bacteriano. ¿Cómo es que ella se reproduce? ¿Cómo ellas van a tener capacidad de hacerme daño o no? ¿No? ¿Cuáles son las colonias que forman? ¿No es cierto? Entonces, el conocer nos va a permitir más o menos tener una estructura. Muy bien, entonces vamos a las conclusiones, chicos, de la primera clase, ¿no? La interconexión de las vías metabólicas. Las vías metabólicas están interconectadas. Tengo que hacer glucólisis o tengo que hacer la degradación de nutrientes como de proteínas o de ácidos grasos, ¿no? O de degradación de azúcares para obtener piruvato. No me puedo saltar ese proceso. Una vez que obtienes piruvato, ciclo de Krebs, que libera electrones y va a liberar hidrógenos protonados, pierden su electrón. Esto mueve la cadena transportadora de electrones y los hidrógenos protonados mueven a la proteína ATPasa para que se junte nuevamente con los ADPs que nosotros utilizamos en las reacciones bioquímicas. Las aplicaciones en la salud humana son muchas. Las bacterias patógenas pueden causar estrategias metabólicas específicas para colonizar y sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que hay bacterias que son altamente patógenas y virulentas y que buscan colonizar y sobrevivir dentro de un cuerpo. Muy bien. Aplicaciones en la industria. ¿Y en la industria para qué me sirve saber todos estos procesos metabólicos? Va a ser una base principal, ¿no? En los procesos industriales como la producción de enzimas, por ejemplo, de alimentos enlatados, la fabricación de productos químicos y biocombustibles. El desarrollo de la biotecnología que me permite el estudio del microorganismo bacteriano impulsa el desarrollo de la biotecnología y ha permitido la ingeniería genética. La ingeniería genética es modificar el ADN de las bacterias para insertar genes que a mí me interesan que ya se expresen. Muy bien, ¿para qué? Para hacer medicamentos como el de la insulina que les comenté, ¿o no? O para hacer síntesis de otros químicos. Muy bien. Voy a dejarles una actividad aquí, ¿ya? Les voy a dejar una actividad. Van a diseñar un mapa mental, ¿no? En el centro del mapa ustedes van a poner aquí van a representar los diferentes tipos de moléculas en los procesos metabólicos. Por ejemplo, sustratos, productos, enzimas. Pueden hacer el resumen en palabras de la glucólisis, ¿no? O la degradación de proteínas o la degradación de lípidos, ¿no? Creen ramas y conexiones desde un círculo. Por ejemplo, todas las degradaciones me llevan a obtener piruvato. El piruvato, ¿para qué me va a servir? Lo explican en su mapa mental. Agreguen detalles adicionales como regulación enzimática con factores necesarios y condiciones ambientales. ¿Qué necesito? Tener un buen pH, una buena temperatura, ¿no es cierto? Puede estar en un área en donde la bacteria quizás crezca en un medio ácido o un medio básico. Eso depende, ¿no? Incluyan ejemplos, tienen que ponerme ejemplos, ¿no? Que están realizando una vía metabólica. No me nombren todas las vías metabólicas. Si ustedes hacen la del azúcar, trabajan con esa, ¿ya? Agreguen diagramas simples para ilustrar la estructura de moléculas claves involucradas en la vía metabólica, por ejemplo, de glucosa, piruvato y ATP, ¿no? Entonces, resuman todo eso en un mapa mental. Díganme cómo es que genero ATP, ¿sí? Muy bien. Con eso acabamos, chicos. ¿Queda claro? Hacemos la retroalimentación. Yo les hago preguntas o voy a hacer preguntas y ustedes las pueden responder. ¿Cuáles son las principales vías metabólicas que las bacterias utilizan para obtener energía y nutrientes? ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la vía metabólica que yo utilizo para obtener
energía a partir de nutrientes. La hemos visto hoy día. ¿Cuál sería una? Ya, pero ya utilizo azúcar, pero ese azúcar ¿en qué proceso lo uso? ¿Cómo se llama el proceso? Glucólisis. Glucólisis. Muy bien, se llama glucólisis. Perfecto. ¿Qué otro proceso bioquímico hemos visto? El de respiración celular. ¿Cómo se llama ese proceso? Hemos visto el ciclo de ¿qué? De Krebs. A partir del ciclo de Krebs yo utilizo piruvato, ¿no es cierto? Ya, y después el NAT, ¿no es cierto? Y el FAT van a ser nucleótidos que van a participar en el ciclo de Krebs. El NAT y el FAT, ¿qué es lo que toman de ese ciclo? ¿Toman qué cosa, chicos? Energía. Toman los electrones, los protones, ¿no es cierto?, de hidrógeno. ¿Para qué tomo los electrones y los protones de hidrógeno? ¿A dónde los llevo? ¿Los llevo a la membrana? A la membrana celular. En la membrana celular, ¿con quién me voy a encontrar? Con las proteínas que van a transportar la cadena de electrones, ¿no es cierto? La cadena de electrones. Entonces el FAT y el NAT donan esos electrones y esos protones para que se muevan estas proteínas. Y estas proteínas van a hacer ¿qué cosa? Van a liberar a los iones, a los protones de hidrógeno, ¿no es cierto? Y los electrones van a moverlas. Muy bien. Estos electrones de hidrógeno, ¿cuál es el gas que los atrapa? ¿Cómo se llama el gas que los atrapa y forma agua? Oxígeno, muy bien, ¿no es cierto? El oxígeno los atrapa y forma agua. Entonces el oxígeno va a ser el gas atmosférico, el cual nos permite ser nuestro sector de electrones, nuestro sector de los iones de hidrógeno. Y es por eso que decimos que el cuerpo humano es 99% agua, ¿no? Muy bien, esa es la razón por la que respiramos. Alguien tiene que atrapar esos electrones libres, alguien tiene que atrapar esos hidrógenos. Perfecto. Entonces, estos son procesos de respiración celular y es por eso que nosotros también respiramos oxígeno. Perfecto. Muy bien, chicos, si han entendido. Y los procesos de fermentación, yo voy a obtener ¿qué cosa? Lactato o etanol. Eso me va a permitir a través de piruvato, los obtengo a través de piruvato. ¿Eso me van a permitir obtener energía en gran cantidad? No, en baja cantidad, ¿no? El lactato y el etanol en baja cantidad, pero me permite tener ATP en baja cantidad que me permite hacer mis actividades bioquímicas. Ahora, el ATP. ¿El ATP por qué es importante? Porque participa en las reacciones bioquímicas. Las enzimas lo utilizan para romper enlaces o para unir enlaces, para formar moléculas o destruir moléculas. Muy bien, eso nos da la energía. Muy bien, Fabián. Entonces, ¿les queda clara la clase, la primera? ¿Sí? Muy bien. Es una clase un poco difícil, chicos. Yo les había comentado eso. Por eso quiero que repasen. Les voy a dejar los enlaces de los videos para que los vuelvan a ver. Y mientras más lo ven, más van a entender. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pero al menos ya entienden que la comida se puede transformar en energía, ¿no es cierto? Porque muchas veces las personas y muchos profesionales lo repiten como si fueran loritos, pero no saben la razón de, ¿ya? ¿Cómo es que la comida se transforma en energía? ¿No es cierto? Tienes que hacer un proceso en donde vas a obtener piruvato, ya sea comiendo azúcar, ya sea carbohidratos o proteínas, o ya sea comiendo ácidos grasos. Entonces, ese piruvato va a participar siempre en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs yo voy a obtener electrones e hidrógenos que van a mover la cadena de electrones y la ATPasa sintetasa. Entonces, a través de la cadena de electrones, el oxígeno atrapa esos electrones e hidrógenos y los hidrógenos mueven la ATPasa sintetasa para poder enlazarse nuevamente fósforo y obtener ATP. Entonces vuelvo a obtener esa energía que la voy a volver a usar para unir moléculas o desunirlas, ¿no es cierto? Pero lo utilizo en reacciones bioquímicas enzimáticas. Muy bien.
Entonces, ese es el meollo del asunto. Ya, entonces ya tienen idea, ¿no? No simplemente es una frase hueca, vacía, decir come para obtener energía. Ya sabemos por qué, cómo se da, cuál es el camino. Muy bien. Les voy a dar descanso, ¿ya? 15 minutos de descanso y continuamos con la segunda clase, ¿ya? Este PPT lo he actualizado, lo voy a colgar ahorita, Julio, no te preocupes, ¿sí? Lo he actualizado para que sea más dinámico, porque los PPTs que están ahí no son tan dinámicos, pero lo he actualizado, lo voy a colgar ahorita. Y recuerden que yo les tomo de lo que yo les enseño, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Perfecto. Descansen 15 minutos y volvemos a clase, ¿ya? Vuelven a las 11:50.